Bueno, yo empiezo a militar en el 2001. Soy de esa generación que en realidad llegó cuando se estaba cayendo a pedazos el Partido Colorado y durante varios años tuvimos más bien malas noticias y no buenas noticias. Y bueno, empecé a militar en el 2001 en el Foro Ballista en aquel momento. En el 2004 saqué lista para poder ser convencional nacional y departamental por Montevideo y logré llegar a la convención nacional y a la convención departamental de Montevideo. Luego mi grupo, que éramos todos más o menos de la misma edad, era un grupo de veinteañeros, decidió alejarse del Foro Ballista y luego no dudamos en el 2007 en sumarnos a fundar Vamos Uruguay junto con Pedro Bordaberry en marzo del 2007 allá en Trinidad. Me acuerdo todavía aquel acto en donde lanzamos la corriente nacional. Diputado, esa debacle del Partido Colorado ¿sirvió para que en definitiva viniera una renovación que no se daba? Y sí, sirvió para muchas cosas. Yo creo que sirvió para que se generara esa renovación que se postergaba y no se cristalizaba. Sirvió también para tomar nota de una cantidad de facturas que nos pasó a la ciudadanía. No fue solo la crisis del 2002, porque a veces se dice, bueno, el Partido Colorado, la debacle fue por la crisis del 2002. Sin duda que la crisis del 2002 afectó la imagen del Partido Colorado, pero la gente, yo siento que al Partido Colorado le quería pasar más de una factura, no solo la de la crisis del 2002. Y ahí está, por ejemplo, la factura acerca de que nos habíamos alejado de la gente, está la factura de la soberbia, está la factura de un partido que se había alejado bastante de sus postulados históricos y que por ende debía retomar la senda histórica de su prédica ideológica, pero sobre todo también de su forma de ser, ¿no? O sea, la humildad escaseaba en el Partido Colorado. Había dos liderazgos muy fuertes, el del doctor Sanguinetti y el del doctor Valle, y como que el 2004 fue un sacudón para que se barajara de nuevo, nadie es más que nadie, y que todos intentáramos reconstruir al partido, y así fue, y hoy hay un partido pujante, renovado, creciente y con figuras de distintos perfiles y de distintas edades, pero en donde realmente nadie es más que nadie y todos tienen la chance de decir lo que les parece. En mi caso personal, me comprende la generalidad de la ley dentro de mi sector, las veces que he discrepado o con mis compañeros o con mi líder, con Pedro, lo he podido hacer, y eso creo que es algo que se había perdido en el partido. ¿Hasta dónde? Y fundamentalmente la juventud muy protestadora, es decir, cuestionadora de las cosas. Y para un partido de muchos años de gobierno que no era fácil. ¿Hasta dónde eso es la disciplina partidaria? Bueno, yo soy un convencido de que la disciplina partidaria se debe aplicar sobre todo en aquellas instancias en donde se juega una decisión en la cual el partido como tal se comprometió ante la ciudadanía en campaña electoral. Ejemplo, si el partido X se comprometió a generar determinado proyecto de ley y luego de electos los diputados y luego de haber llegado, luego de iniciar la legislatura y se plantea el proyecto y hay alguno de esos diputados que fueron electos por ese partido, ¿no? Y dice, bueno, no, yo no acompaño esto, creo que ahí sí hay que aplicar la disciplina partidaria, porque la entidad mayor, que es el Partido Colorado, fue el que se comprometió con la ciudadanía, con ese proyecto y con esas ideas, y ese diputado salió electo bajo ese proyecto que votó la gente. Entonces, en esos casos yo creo que sí tiene que estar la disciplina partidaria. Ahora, hay una cantidad de casos muy claros desde mi punto de vista, en los cuales, digamos, hay
hay margen para la diversidad interna en los partidos. Para mí el caso del aborto de la despenalización del aborto era un caso, más allá de que en mi sector se utilizaba la disciplina partidaria, cosa que ya he dicho que no compartí y no comparto. Pero hay, digamos, ese tipo de instancias en donde no hubo un compromiso ni del candidato ni del partido a través de un programa, y en donde yo creo que hay mayor libertad o mayor posibilidad de que los legisladores puedan definir y votar según su parecer. Eso no quiere decir que en general haya naturalmente una unidad de acción por una matriz de pensamiento común en las cosas más trascendentes o más de fondo. Por algo estamos y pertenecemos a un sector, a un partido. Pero hay otros temas que evidentemente es natural de que dividan dentro de los partidos, como dividen dentro de una familia o en cualquier lado. Entonces, en esos casos yo creo que la disciplina partidaria no es buena. Convengamos que hay temas que se están planteando que los plantea el gobierno, es decir, no era algo que viniera en un programa de gobierno del Partido Colorado, sino que son temas que plantea este gobierno y la mayoría de ellos polémicos. Entonces, bueno, ahí me parece que viene un poco el tema. Sí, yo creo que se mezclan algunas cosas. O sea, la despenalización del aborto es algo que se viene tratando desde la recuperación de la democracia, legislatura tras legislatura. Y el primer proyecto lo presentaron dos ciudadanos y legisladores colorados. Entonces, en la legislatura pasada, el voto y la mejor argumentación en el Senado fue la del doctor Sanguinetti, a favor de la despenalización del aborto. Entonces, como hoy tenemos que el líder de Vamos Uruguay está en contra e incluso tuvo la iniciativa de que esto se procesara en la interna como mandato político, y así fue. O sea, ese tema es un tema que en general se viene tratando hace más tiempo, antes que estuviese el frente. Sí es cierto de que hay otros temas que se están planteando con intensidad, que son polémicos porque son de esos temas que de alguna manera dividen la sociedad, generan cierta sensibilidad, como por ejemplo puede ser el autocultivo del cannabis, de la marihuana, o la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, ese tipo de temas que pueden llegar a, sin dudas, generar división dentro de los partidos, incluso dentro del propio Frente Amplio. Pasó con la despenalización del aborto, no sé qué pasará con los otros temas, pero es natural que en esos temas, en el Partido Colorado, haya distintas visiones, y las hay. Este tema de la marihuana que va a ser colocado nuevamente en el tapete, creo que se busca algunos momentos, pero se había quedado en el vamos, después de aquel conferencia de prensa donde se lanzaban un montón de medidas, bueno, aparece nuevamente, y sin embargo lo único que hay, o por lo menos de lo que tenemos conocimiento, es que es un único artículo, pero está nuevamente en el tapete. Sí, yo diría dos cosas. La primera, a nivel legislativo se trabajó sobre el tema, hubo legisladores de distintos partidos, de distintos sectores que trabajaron en un proyecto que se terminó presentando y está en la comisión respectiva, sobre el autocultivo del cannabis, sobre la despenalización del autocultivo. Ahora, hubo un antes y un después de aquella famosa conferencia que dio el gobierno a través de algunos de sus ministros y del secretario de la Presidencia, que se hizo con el fin de anunciar medidas en torno a la seguridad, y que tuvo como gran cascabel la legalización de la marihuana, y que de alguna manera fue el tema del Uruguay y que repercutió en el mundo. Sí, pues lo lanzó el presidente en una cumbre en Brasil. Sí, y que repercutió en el mundo durante por lo menos un mes. Se hablaba solo del tema de la marihuana. En ese mismo momento se estaba fundiendo Pluna, ¿no? En ese mismo momento se estaba fundiendo Pluna. Entonces, es un poco, por lo menos, raro que cuando hay algo, alguna situación en el país, alguna situación que está atravesando el gobierno comprometida, que es, digamos, complicada para afrontar el gobierno, aparecen este tipo de temas que distraen la atención. Pasó en aquel momento cuando estaba procesándose justamente el clímax del tema de Pluna, que se estuvo hablando durante un mes cuando en realidad tendríamos que haber hablado de Pluna. Después, ahora,
cuando de alguna manera seguimos sin encontrar una salida a Pluna, el gobierno sigue sin encontrar una salida a Pluna, y la gente creo que no hay dos opiniones acerca de que ha sido un tema muy mal manejado, en donde no ha habido lucidez por parte del gobierno. De vuelta se empiezan a poner arriba de la mesa otros temas que distraen la atención y que de alguna manera hacen que la gente se concentre, los medios se concentren en esos temas que son un poco taquilleros, movedizos y que además dividen a los partidos, entonces generan atractivo. Yo creo que es una técnica del gobierno que ha utilizado desde hace unos meses, desde hace unos meses con el cannabis. Lo viene utilizando desde hace mucho tiempo, porque no se olviden los que nos están mirando, de aquel famoso video de 3 encapuchados con las banderas orientales, del que tanto se habló también. Durante un mes y pico se habló si eran militares retirados, si no eran militares, si eran grupos de izquierda, si eran grupos de derecha, que nadie lo vio, que lo había visto el presidente, que lo tenía el presidente, que no lo tenía el presidente, y al final estamos finalizando 2012 y nunca supimos qué pasó, ¿no? Entonces digo, es una técnica premeditada que se ha usado en este gobierno sin lugar a dudas. Bueno, este tema que está nuevamente en el tapete del cannabis, una cosa era un trabajo que se había hecho con el autocultivo, otro es lo que se dijo en el gobierno, donde el Estado iba a hacer todo, inclusive se habló hasta de predios militares, que se iba a encargar de la distribución, que iba a tener un chip, que había que entregar las colillas, yo qué sé, un montón de cosas. Sí, la verdad que fue muy decepcionante aquella conferencia de prensa de los ministros, porque uno primero esperaba que, ya que se iba a anunciar medidas sobre la seguridad, que era y es un tema que le preocupa mucho a la gente, uno esperaba con ansias y con optimismo que el gobierno dijera, bueno, vamos a tomar tal medida, está saliendo un proyecto de ley esta medianoche, un proyecto de decreto hacia el Parlamento, vamos a tomar tal medida, se va a hacer de tal manera. Y aquella conferencia de prensa fue una cantidad de enunciados de deseo, ¿no? Eso por un lado. Entre los enunciados de deseo estaba el tema famoso de la legalización de la marihuana in totum y la producción estatal de la marihuana, la plantación estatal, el cuidado estatal y la distribución luego estatal de la marihuana, con registro, con control de consumidores. Y se habló, el presidente llegó a hablar desde Brasil, creo que fue, de las famosas colillas, el sistema de las colillas, de que con la colilla se devuelve la colilla y con eso se renueva la cantidad que se le da, en fin. Yo estoy en contra de todo lo que ha planteado el gobierno después de esa conferencia de prensa. Es a cuál más grande el disparate, porque hoy ya no son las colillas, sino hoy es la tarjeta, que termina siendo al final una forma de registro marketingada, ¿no? En vez de con un lápiz y un papel, una forma, digamos, más amistosa de registrar a quienes van a retirar la sustancia o quienes retirarían la sustancia de algún predio del gobierno. Nosotros trabajamos en una línea que fue la del autocultivo. En ese emprendimiento habían diputados de todos los partidos. La calle Pou presentó su proyecto. Después hubo otro proyecto que se presentó por parte del diputado Sabini y el MPP, Partido Socialista Nicolás Núñez, Partido Independiente Daniel Radío, quien habla, yo lo firmé también, porque creíamos que había que avanzar en ese vacío legal que existe, en donde uno puede fumar marihuana, pero no tiene dónde comprarla porque en realidad no se puede comercializar. Es como si yo le dijera, usted puede tomar mate, pero está prohibido la comercialización de hierba, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sabiendo y tomando cuenta que hay una cantidad de gente que consuma marihuana y que termina yendo a las bocas de pastas base, donde le ofrecen pasta base, marihuana y cualquier otra sustancia, nosotros sentíamos que era algo positivo para sacar del circuito ese clandestino a los consumidores de marihuana. Pero el gobierno ha elegido otro camino. Hay un proyecto en la Comisión de Adicciones de artículo único, como bien decía usted, que está estancado y que dentro del propio gobierno hasta ahora no se han podido poner de acuerdo en qué va a quedar, ¿no? O sea que en realidad por eso es algo que se pone y se saca
según la conveniencia política, y yo siento que al final no es de mucho interés del gobierno, porque o no es de mucho interés o realmente hay una división muy importante dentro del gobierno que hace que esto no salga, ¿no? Aunque yo no lo apoyaría, ¿no? El proyecto del gobierno. ¿Cómo es la sintonía dentro del grupo de Vamos Uruguay respecto a este tema? Bueno, yo conozco a algunos compañeros que estaban a favor del autocultivo, o sea, la mirada del autocultivo les seducía y estaban dispuestos a votarlos. Sobre lo que pasó después y sobre lo que se viene planteando desde hace tiempo, estamos todos en contra, no hay dos opiniones. Punto de mira. Periodismo con identidad.